Amén. Vamos a estudiar la palabra, hermanos, a la luz de Isaías capítulo 40. Quiero apuntalar algunos aspectos interesantes con relación a la restauración, a la gloriosa experiencia de la restauración que debemos de tener como iglesia. El Señor ha prometido restauración y después de la restauración el Señor va a venir. Por lo cual yo creo que la etapa de restauración debe estar bastante avanzada, porque estamos, hermano, viendo acontecimientos mundiales que indican, que apuntalan que en cualquier momento el Cristo de la gloria va a aparecer por su iglesia, porque los tiempos de restauración están llegando a su culminación. Dice, hablando de Jesús, al cual el cielo debe retener, dice, hasta la restauración de todas las cosas, que el Señor habló por los profetas. Y si decimos que el Señor ya pronto viene, es porque ya hay restauración. ¿Y cómo no va a haber restauración si hay iglesia que ha madurado, si hay Espíritu Santo activo, si hay sangre derramada del Cordero perfecto Jesús que está siendo rociada en favor del pueblo? Entonces definitivamente estamos viviendo tiempo de restauración. Dice Isaías 40, los versículos 1 y 2. Por cierto, hermanitos, antes de leer, reciban una bendición de nuestro pastor, hermano Héctor Nufio. El día de ayer estuvimos en el INF Central en la primera reunión de pastores del año. Nos dieron a conocer la agenda que van a trabajar en el 2015. Una palabra también tremenda, muy profunda, que a su tiempo voy a ir compartiendo. Hermano Héctor, hay que escucharlo muchas veces antes de predicar, porque dice cosas muy, muy profundas que hay que pensarlas bien, ¿verdad? Para tener uno la certeza de lo que va a trasladarle al pueblo. Pero creo que parte de eso converge con este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Eso sentí cuando estaba escuchándole él allá, que tiene relación con esto que Dios me puso, y por eso vamos a comenzar con esta primera bendición de lo que espera nuestro pastor también, nuestra autoridad del INF Central de Guatemala, que en este año podamos como iglesia trabajar. ¿Cuántos reciben la bendición de hermano Héctor? Amén, gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 40 versos 1 y 2: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Repito el versículo 2: hablad al corazón de Jerusalén. Este es el pueblo de Israel, pero espiritualmente habla de la iglesia también. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Que el Señor bendiga aún más su palabra eterna, hermanitos amados. La etapa que estamos viviendo es una etapa crucial, podría decirle, hermano, una etapa crucial para la iglesia. Dios se está moviendo poderosamente para poder traer o para poder perfeccionar, creo que es lo que corresponde decir, la restauración que Él comenzó. Y una buena pregunta sería: ¿cuándo comenzaron los tiempos de restauración? Y la respuesta es el día que Jesús ascendió delante de los discípulos, lo que relata Hechos capítulo 1 y versículos del 5 en adelante, ¿verdad? Que el Señor ascendió y el Señor les dijo mientras iba ascendiendo, y una nube de ángeles que le recibió: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese preciso momento comenzaron los tiempos de restauración. Y ahora, hermano, Dios está moviendo poderosamente en la culminación de ese tiempo de restauración, y Dios nos está llamando. Este es un desafío para la iglesia. Nos está llamando a que vivamos la experiencia de la restauración por la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener presente que el Señor pide que la iglesia plena, hablando también relativamente, porque entiendo la Escritura, y la verdad es que la Escritura muestra, hermano, que no toda la iglesia nominal va a tener la experiencia del arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Será que Dios tiene preferencias o Dios hace acepción de personas? No. Pero sí dejó el Señor establecida una norma, dejó el Señor establecido un parámetro, y quien no alcance ese parámetro no va a ser levantado. Y eso ya es un asunto que depende entonces no tanto de Dios, sino que depende de mí. Porque si el Señor me dejó un estándar
que yo debo alcanzar para que se cumpla la palabra. Es mi responsabilidad poder tomarme de las promesas de la Biblia, poder afianzarme de la obra del Espíritu Santo y suplicarle cada día que Él me eleve a ese estándar, para que cuando el Señor aparezca yo sea calificado y pueda entrar a las promesas eternas que Dios le ha dado a la iglesia. Porque, hermano, hay que reconocer que creyentes que hasta el momento han caminado sin compromiso, sin experiencia, sin experiencia con el Espíritu Santo, van a experimentar para este tiempo, primeramente Dios, ¿verdad?, una gloriosa transformación. Porque eso es lo que converge en el trabajo que la iglesia está haciendo, hermano. Tenemos que tener presente el reino, tenemos que tener presente la transformación, que son los agentes que está utilizando Dios para perfeccionar su iglesia. Y una de las cosas que la iglesia debe tener en abundancia, hermanito amado, es la disposición de corazón para el mover del Señor. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto, porque esto es fundamental en el proceso. Si no hay disposición del corazón, interpretamos que no hay voluntad rendida. Y el problema es que, si se le puede llamar problema, es que Dios no trabaja con una voluntad que no está rendida, porque Dios es un caballero, si usted ya lo sabe, y Él no forza a nadie. Dios quiere ver el corazón que esté dispuesto, que esté presto a recibir lo que Él quiere hacer, y de esa forma entonces es invitado el Señor a hacer algo especial. Y de hecho ya comenzó, porque los tiempos de restauración empezaron, repito, desde el día que el Señor ascendió a la presencia del Padre. Ahora nosotros, hermano, tenemos la dicha que podemos ser parte de esa transformación y crecimiento hacia una nueva dimensión de fe y de poder espiritual. Pero oiga bien lo que estoy diciendo: podemos ser parte, gracias a Dios, de esa etapa transformadora. ¿Qué es transformación, hermano? Esa es una buena pregunta, porque el evangelio que estamos predicando tiene que ser para que encaje, para que encuadre con el evangelio de Jesús. El evangelio tiene que ser un evangelio de transformación. Oiga la palabra, un evangelio de transformación. Y transformación es tomar, hermano, una apariencia diferente. Ese es el evangelio que tenemos que predicar hoy. Y nos va a llevar la transformación del espíritu a un crecimiento hacia una nueva dimensión de fe y de poder que Dios ha preparado para esta etapa culminante, llamémosle así, para esta etapa decisiva, hermano, en la que estamos en el valle de la definición, para ver si nos vamos con el Señor o pasamos otro proceso que también en su misericordia Dios ha preparado, pero que realmente no sería deseable para ninguno, hermano amado. Ya se cumplió el tiempo oportuno. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy, porque son tiempos, llamémosle así, de detalle, son tiempos de afinación, son tiempos en los que el Señor Espíritu está, hermano, dando los últimos toques a la iglesia perfecta. Y lo digo sin ningún empacho, a la iglesia perfecta, la iglesia que es irreprensible en espíritu, alma y cuerpo, porque dice que la iglesia que alcance ese nivel va a ser guardada antes de la venida de Jesús. Ese es un versículo, hermano, 1 Tesalonicenses 5:23, que es cardíaco de verdad. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. La palabra esta en el griego significa sin señalamiento, sin tacha. Pregunto, hermanos, ¿cuántos ya llegamos a ese estado de irreprensibilidad en el que nadie nos puede señalar, en el que ninguno nos puede apuntalar, en el que nadie nos puede tachar? Porque eso dice la Biblia. Eso dice. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, sin mancha, sin señalamiento, sin nada que nos puedan imputar. Pregunto, ¿quién ha alcanzado ese nivel? Y lo tremendo es que enseguida dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es antes, ¿verdad? Es antes. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga ni contaminación. Ahí no hay vuelta de hoja. Por una iglesia así viene el Señor. Ay, pastor, pero seamos realistas. Por favor, pastor, ¿quién va a dar la talla? Mire, si nos examina aquí, ninguno da la talla, entonces ninguno se va. Punto. Pero es que ¿quién va a dar la talla? Hubo hombres que la dieron. Enoc dio la talla. Pablo dio la talla. Pablo llega a un punto en que dice, no sé qué hacer, porque la carrera ya la terminé y la batalla ya la peleé.
Ya solo me queda recibir la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día. El galardón espero, porque yo ya terminé. Le fue revelado por el Espíritu que se había terminado la carrera. Me atrevo a decir que Pablo vivió todo el evangelio, hermano. Es que esa es la carrera. Pablo peleó la batalla de la fe, la buena batalla de la fe, que invita también a Timoteo a que la pelee con valentía. Y después, hermano, para dejarnos sello de imprenta, dice el apóstol Pablo, estoy no sé qué hacer, en una encrucijada, porque para mí sería mejor estar con el Señor, irme con Él, pero veo que ustedes están todavía en la tierra y me necesitan. Entonces no sé qué hacer, estoy en estrecho, porque no sé si irme con el Señor, que sería lo mejor, o quedarme con ustedes. ¡Ja! ¿Qué tal? No sé qué hacer, si me voy al cielo o me quedo acá. Tremendo, ya con la visa en la mano, para saber si se iba al cielo o se quedaba en la tierra. Mientras que en la tierra todavía muchos estamos, ay, ¿será que soy salvo? ¿Será que yo estoy entre los salvos? Todavía dudando de la salvación. Y Pablo ya eligiendo entre el cielo y la tierra. Entonces si hay, ahora hermano, imagine usted cuántos habrá que han dado la talla y que están preparados y que alcanzaron el estado de irreprensibilidad, y entonces el Espíritu Santo viene y los encapsula en una gracia de resguardo para vivir por encima de las circunstancias. Esa sí es doctrina ilimita, ¿verdad? Eso es lo que enseñaba el hermano Toniel Ríos. Al que alcance esa etapa lo van a encapsular para que viva por encima de las circunstancias, como un Daniel que lo meten al foso de los leones, y según la historia, esos leones, hermano, los tenían apocados en alimento. Los alimentaban, pero de una manera muy pobre, solo para que no se murieran, ¿verdad? Pero hermano, imagínense cuánto consume un león. Y les daban poco alimento para que en el momento que lanzaban bajo condena a los que eran enviados al foso de los leones, dice que en el aire los cazaban, los capturaban y los devoraban. Y cuando Daniel descendió, en lugar de encontrar leones, encontró gatos. ¿Será que cambiaron a los leones? ¿O Daniel estaba encapsulado? ¿O Daniel estaba metido en una nueva dimensión que esos animales no lo pudieron ver, no lo percibieron? Porque esa es la promesa que Dios tiene para los fieles. Por eso vale la pena, hermano, meterse al ámbito de la consagración. Y el paso número 1 para entrar al ámbito de la consagración es entrar al ámbito de la oración y de la búsqueda. El que no ora no está consagrado, hermano. Por eso la necesidad apremiante que tenemos de comenzar una etapa, eso lo prediqué el domingo pasado, ¿verdad? De que una de las cosas, de los consejos para este año es: oremos, oremos. Doblemos nuestras rodillas, clamemos al Señor cada día para ir cambiando cosas que definitivamente a Dios no le agradan, hermano. Ya se está cumpliendo el tiempo oportuno de la restauración y tenemos que ser entendidos en los tiempos, saber que en cualquier momento el Señor aparecerá. Tenemos que estar, hermano, conscientes de lo que Dios pide de nosotros y vivir este evangelio de transformación que el Señor quiere que vivamos, para que cuando demos la talla nos encapsulen, nos resguarden. Eso sí creo que va a pasar. Lo otro no lo creo. Que vayan a sacar de antros de pecado, que vayan a sacar de lugares de perdición y que los unan con los santos para irse al cielo. No, yo descarto esa doctrina. Pero sí creo que los que están dando la talla van a ser metidos en una burbuja santa, preparados solamente para ver al Cristo de la gloria. Y qué lindo, hermano, poder correr hacia Él y no sentirnos avergonzados. Porque, hermano, en aquel tiempo, ¿quién va a tener la solvencia de acercarse al Cristo bendito que es 3 veces santo? Eso es lo que estábamos cantando hoy, ¿verdad? 3 veces santo. ¿Quién va a acercarse a Él con confianza? Solamente aquellos que se apartaron, que lucharon contra la carne, que lucharon contra la tentación, que lucharon contra la adversidad para no fallarle a Dios. Ellos van a acercarse confiadamente porque dieron la talla de varones justos, de varones íntegros, de varones rectos y santos delante del Señor. Pero para eso hay que experimentar la etapa de la restauración de todas las cosas. La iglesia de la que formamos parte todos nosotros está llamada a experimentar una restauración plena. ¿Cómo es la restauración que quiere el Señor que experimentemos? Plena restauración. Eso significa total, que no hayan faltantes, ¿verdad? Completa. Eso significa plenitud. Y la iglesia de la que formamos parte, le estoy diciendo, está llamada a experimentar esa restauración plena. Estamos viviendo la restauración que Dios prometió a la iglesia a través de sus apóstoles y profetas. En Hechos capítulo 3,
versos 18 al 21 dice, o leamos tal vez antes, hermanitos. Vamos a ver, verso 4 es donde dice Pedro con Juan fijando en él los ojos. Ahí es, ¿sí? Le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire lo que trae la restauración. Trae sanidad, trae cambios, hermano. Y son cambios muy notorios, no cambios superfluos, hermano, de dudosa procedencia, ¿verdad? Tiene que haber un cambio radical, tiene que verse la obra del Señor manifestándose de una manera especial y gloriosa, como pasó con este hombre que estaba mendigando, hermano, una moneda, pidiendo algo para sustentarse por un rato nada más, y al día siguiente volver a tener necesidad. Y dice que Pedro y Juan, cuando pasaron, que iban a la oración. Yo siempre he pensado esto, ¿verdad? Si así eran los discípulos cuando iban a la oración, ¿cómo serían cuando regresaban, hermano? Tremendo el poder de Dios que se manifestaba en ellos, ¿verdad? De una forma tan especial y tan gloriosa. Le dijeron ellos, plata y oro no tenemos. Principio, ¿verdad? Del reino. Plata y oro no tenemos. Por eso el énfasis, hermano, no tiene que ser tanto en la plata y en el oro. El énfasis tiene que ser en la obra que el Señor está haciendo. Pero esto tenemos, dice que lo miraron fijamente. Esa es comunicación, hermano. Lo miraron fijamente a los ojos y le dijeron, levántate en el nombre de Jesús. Y al instante se le afirmaron los tobillos y estaba el fulano de pie. Así comenzó entonces el portento. Ahora lea conmigo el verso 18 del mismo capítulo 3 de Hechos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Oiga bien esto pues. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahí está la promesa, mire, de la restauración que el Señor hizo por medio de los profetas. Pero dice, arrepentíos y convertíos. Esa es la etapa de transformación, hermano. La iglesia no puede quedarse solamente en la etapa de arrepentimiento. Y no le estoy diciendo que no sirva. Claro que sirve. Es que no hay conversión sin arrepentimiento. Pero la iglesia no puede estar todo el tiempo en arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Cuándo va a venir la conversión? Mire pues, a ver si me capta esto. A ver si tengo yo la habilidad para hacerme entender. El que se convierte ya no necesita arrepentirse. ¿Sí? El que se convierte ya no necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya no va a tener impulsos, ya no van a haber receptores en su ser humano que respondan al pecado, porque ya se convirtió, ya fue transformado, mudado en otra criatura. ¿Qué criatura? La que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando viene la conversión o la transformación, aparece la nueva criatura de la que habla 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero mire mi hermanito, estamos en confianza y entre amigos, ¿verdad? ¿Será que ya somos nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Otra versión que vino a paliar un poco decía, las cosas viejas están pasando. Yo creo que el original dice, las cosas viejas pasaron. Ya la otra con que le da a uno más libertad, ¿verdad? Para decir, no, es que todavía están pasando y nunca pasan las cosas malas.
No, la nueva criatura tiene que manifestarse ya. Porque en la etapa de restauración, hermano, que estamos viviendo y que está llegando a su plenitud, esa etapa involucra la etapa de la corrección a través del ministerio. Por eso, mire, hermano amado, agradezca a Dios cuando haya ministro que lo corrija, porque el día que usted y a mí ya no nos corrija a nadie, ya estamos en la pura calle, hermano. Amén. El día que no tengamos quien nos corrija, ¿quién nos va a guiar a la verdad? Por eso el evangelio sin exigencia es un evangelio que hay que ver si nos conviene estar ahí. Recuerde que mi pastor dice, hermano Héctor Nufio, el pastor buena gente no forma carácter en nadie. En una ocasión se atrevió a decir, hermano Héctor, usted va a saber que es buen pastor cuando le caiga mal por lo menos a la tercera parte de la congregación. O sea que cuando a mí me dicen que le caigo mal a alguien, digo, gracias Señor, estoy haciendo bien mi trabajo. Porque si no le caigo mal, entonces estamos trabajando a un mismo nivel. Y la corrección no es agradable para nadie. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie. ¿Cuántos pensamos nosotros alguna vez así cuando nos corrigieron? Porque la corrección no es grata. Pero cuando uno madura, cuando uno se da cuenta del fruto de la corrección, entonces, hermano, uno comienza a decir, ay, no, qué buenos padres me dio el Señor, padres que me corrigieron, padres que me instruyeron, porque la corrección siempre va a dar un buen fruto, hermano. Tanto es así que Dios mismo corrige y se atreve a decir la palabra, que el que no es disciplinado es bastardo, dice, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. O sea que la mejor o la mayor manifestación de amor es la disciplina. Cuando Dios nos disciplina es porque nos ama. Al mundo lo ama Dios, pero solo a los hijos corrige. Al mundo no lo corrige Dios. Por eso mira usted, corrupción por doquier, hermano. El mundo está corrompido, no hay justicia verdadera, no hay transparencia, no hay luz, no hay verdad. El mundo está en la pura calle. ¿Y por qué no los corrige Dios? Tantos trances que hay en el mundo, hermano. ¿Y por qué Dios no actúa? Porque son bastardos, no son hijos. Pero en cambio los que somos hijos, hermano, y aquí estamos, ¿por qué me pasará tanto, pastor? ¿Por qué si yo busco a Dios? Precisamente porque eres hijo, Dios te está corrigiendo. Bienaventurado, porque al que no corrige Dios es porque es bastardo, no es hijo. Dice que al hijo lo disciplina y al que adopta como hijo lo azota, dice. O sea que vale la pena tener padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aunque nos venga el azote, porque el azote siempre es para corregir y hacer de nosotros buenas personas. Y en el caso de la iglesia, el Padre lo que busca es que todos alcancemos la misma imagen santa del Cristo de la gloria, del Hijo perfecto que Él envió a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos a todos y redimirnos del pecado, de la muerte y de la condena eterna. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces estamos en etapa de corrección. Vaya conmigo por favor a la epístola de Tito, capítulo número 1. Tito, capítulo número 1, versículos del 5 al 9 vamos a leer. Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. ¿Estamos ahí? Oiga pues, le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta. Hay una causa, hay un propósito, ¿verdad? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire el lenguaje de Pablo. Así como yo te mandé. Esa es una orden, hermano. Por eso te dejé en Creta, le dice Tito, para que corrigieses lo deficiente. El ministro que no corrige lo deficiente no es ministro, hermano. O es ministro, pero saber de quién, no de Dios. Es tiempo de corregir, es tiempo de señalar lo malo. Ese es el primer paso. El segundo: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora lea el verso 6. El que fuere irreprensible, lo mismo que dice Tesalonicenses, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Oiga, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire pues, etapa de corrección. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. ¿En cuántos lugares, hermano, habrá deficiencia? Y no nos vamos a poner a juzgar. Sí, pastor, en tal iglesia. No, el que juzga es Dios, ¿verdad? Usted no conoce nada de eso, ni yo. Sí, pastor, en tal lugar, ahí están en la vil cae. No, a saber, hermano, a saber. Pero preocupémonos por nosotros. Corrijamos lo deficiente. ¿Qué significa la palabra deficiente, hermano? Para ver si estamos en sintonía. Corrige lo deficiente. ¿Ah? ¿Qué es deficiente? ¿Alguien que me apoye? Carencia de algo. Eso, hermano Eli. Carente, que le falta algo. Por eso dice, en lo económico, dicen hay un déficit, una pérdida, ¿verdad? Y cuando hay más, dice hay un superávit. Son contadores, ¿verdad? Bueno, entonces dice, vas a corregir lo deficiente. Oiga el principio, pues, hermano, que le estoy dando. Vas a corregir lo deficiente. O sea, a lo que le falta, con la corrección tú lo vas a completar para que dé la altura. Esa es la proyección. Y eso es lo que hablaba mi pastor ayer. Esta es la proyección del verdadero ministro. Pero decía hermano Héctor, no permitamos, decía él, porque mire qué tremendo esto. Podemos volver a la ley, decía hermano Héctor. Podemos volver a la ley. Cuando le hablo de volver a la ley, no me refiero al judaísmo presente, ¿verdad? No me refiero al ritual de matar corderos. No. Decía hermano Héctor, volver a la ley es pensar que hay otras vías aparte de Jesús para ser salvo. Si nos apartamos de Jesús, ya estamos viviendo en ley. ¿Me explico? Si nos apartamos de Cristo, estamos en ley, hermano. Entonces, y la ley lleva a la religiosidad, decía hermano Héctor. Y la religiosidad lleva a la jerarquía. Dice hermano Héctor, yo no creo en la jerarquía. Yo no creo, decía en el sacerdocio que se aparta de los laicos, ¿verdad? En la separación que hay entre un ministro y el pueblo, pensando que hay niveles, porque niveles realmente no hay. El nivel que tengo yo es el nivel que tiene usted. La diferencia es que Dios a mí me llamó para ser ministro, pero no para ser tatashkán, sino para ser discipulador. Y eso sí es fuerte, hermano. Créame que cuando hermano Héctor predica en deseo de aceptar a Cristo otra vez, es para ser discipulador. Pero el buen discipulador es el que corrige lo deficiente, para que no estemos todo el tiempo en el mismo nivel y, como dice el corito, tropezando de nuevo con la misma piedra, sino que podamos avanzar, hermano, a lo que Dios tiene para nosotros y entrar a la plenitud de la restauración. Entonces viene Pablo y le dice a Tito, por eso te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y para que establezcas ancianos. Pero mucho ojo, Tito, los ancianos tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, que los hijos sean bien obedientes, que tengan un estándar. Ahora mire, hermano, cuando dice eso, irreprensibles, maridos de una sola mujer, entonces quiere decir que solo los ancianos tenían que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, y a la congregación, si querían tener 3 o 4 mujeres, que las tengan. ¿Será que eso quiere decir el apóstol? No. ¿Por qué pide el apóstol? Irreprensible el anciano, que marido de una sola mujer, no iracundo, dice, que retenga la palabra fiel, o sea que mantenga un nivel. ¿Sabe por qué? Porque este tiene que ser discipulador. Este anciano tiene que formar a los demás y que todos lleguen a la misma talla. O sea, cuando nosotros miramos deficiencia en alguien, lo que hay que hacer es ayudarlo para que llegue al nivel. Pero ¿qué hacemos, hermano, cuando la gente no quiere dejarse ayudar? Ese es el problema también que hay, ¿verdad? Uno de pastor ve deficiencia, y cuando ve deficiencia en alguien uno quiere ayudarlo, y lo que hace mejor se va para otra iglesia para seguir toda la vida deficiente. ¿Quién lo va a corregir? ¿Me explico?
Pero aquel que se deja corregir, bienaventurado, porque está llegando a la estatura, hermano. Por eso es que dice Proverbios que el que siendo reprendido endurece la cerviz, para el tal ya no hay medicina, dice. ¿Quién lo va a ayudar, hermano? Si cada vez que se le exhorta se pone como todos los diablos, por decirlo en griego, ¿verdad? ¿Quién lo va a ayudar? Cuando alguien exhorta tienen que agradecer, pero vale la pena que le corrijan a uno lo deficiente, porque eso nos ayuda para dar la estatura del varón perfecto. Aleluya, dele palmas al Señor si usted lo cree. Aleluya. Entonces, tenemos esa promesa del Señor, ¿verdad? Dios va a reedificar ruinas antiguas y Dios va a levantar cimientos de una generación nueva, hermano. Esa es la promesa de Dios. Eso es restauración, reedificar las ruinas antiguas. Dios va a tomar acá a muchos que quizá en el Evangelio tuvieron un llamado. Dios va a tomar a muchos que Dios les ha dado promesas, pero que por una u otra razón han dejado a la deriva lo que Dios les ha dado. Va a ser un tiempo en el que el Señor va a tomar esas ruinas, esos cimientos viejos, y el Señor va a reedificar ruinas antiguas y va a levantar cimientos de generación en generación. Eso dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces estamos ya en ese tiempo de restauración. Ya se cumplió el tiempo oportuno para la restauración de su pueblo, y Dios está preparando todo, hermano. Él es el que tiene la preparación. Él tiene en sus manos todo preparado para que la iglesia alcance ese nivel. Todo lo que humanamente impide restauración, o para decir de una forma más categórica, todo estorbo que no permite que haya restauración, va a ser modificado en el plan de Dios. Lea conmigo Isaías 40, por favor, versículos del 4 al 8. Isaías 40, versos del 4 al 8. Dice la palabra del Señor: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero no vayamos rápido, hermano. Póngale coco a esto. Todo valle sea alzado. Complejo de inferioridad, ¿verdad? Hay gente que siente que está en el polvo, hermano. Yo no soy nadie, nadie me quiere, todos me odian. Complejo de inferioridad. Y bájese todo monte. Complejo de superioridad. Yo no necesito de nadie, yo soy capaz, yo solo puedo. No necesito tecomates para nadar. Bájese todo monte y collado. Lo torcido, aquello que nosotros decimos: ese hermano sí tiene mal testimonio, hermano. Es que ese hermano sí es perverso. Pero diga lo que dice la Biblia: lo torcido se enderece. Y lo áspero, aquello que no es nada grato, que no es suave, ¿verdad? Como el terciopelo, que es suave. No, lo áspero es grotesco, mal carácter. Lo áspero se allane. ¿Y qué va a pasar cuando el complejo de inferioridad y superioridad sea quitado? ¿Qué va a pasar cuando la conducta torcida se enderece y el carácter sea moldeado? Verso 5. Se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuántos queremos que la gloria de Jehová se manifieste? Amén. Y toda carne juntamente la verá, porque Jehová ha hablado. Voz que decía, verso 6, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Eh? Entonces hay que ser entendido en los tiempos de qué pide Dios para nosotros, hermano. Es tiempo de meternos a lo de Dios. Es tiempo de no tener, hermano, al margen lo del Señor y tenerlo en un tercer y cuarto lugar.
Hay que darle prioridad a lo de Dios. Eso es ser entendido en los tiempos. El que es entendido en los tiempos es el que camina a la voluntad de Dios y es el que colabora en sus planes eternos. Qué tremendo ser colaborador, palabra griega sunergos, uno que colabora. Qué lindo ser colaborador de Dios, hermano. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que nos tomen en cuenta como un colaborador en el reino de Dios. Favor no merecido, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de este aspecto que le estoy citando, que hay que ser entendido en los tiempos de restauración que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque hemos sido llamados a una experiencia maravillosa de esperanza, crecimiento y enriquecimiento espiritual. Mira que nos llamó Dios a esperanza. ¿Qué esperanza? La de la resurrección. A crecimiento, mi crecimiento personal y también numérico, por supuesto. Y enriquecimiento, esa es la herencia que Dios nos ha dado. Dice Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección, el arrebatamiento. Y en último caso, la resurrección, si nos tocara ir a la tumba y el Señor en su grande misericordia no viniera aún, ¿verdad? Pero hay esperanza en vida, arrebatamiento, y en muerte, resurrección. Que se nos abran los ojos, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay herencia, hay riqueza, hermano. Eso es lo que Dios ha preparado en la restauración. Esperanza que nos lleva a la riqueza, riquezas de su gracia y riquezas de su gloria, y la herencia que Dios ha dejado. Entonces hay que prepararse para disfrutar ese torrente de las delicias que Dios tiene preparadas para el pueblo, hermano. La palabra enseña que del interior del creyente que ha llegado a la plenitud de restauración, porque se logró corregir lo torcido, porque se logró elevar el valle y se logró rebajar el monte. Todo eso habla, hermano, de una etapa de entrega y de restauración. Este cristiano es el que va a tener en su interior como ríos de agua viva. Mas el que bebiere, dijo el Señor, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, dice Juan 4:14, ¿verdad? Esa fuente es la que tenemos que tener nosotros a diario. Fuente de gozo, fuente de regocijo. El Señor también prometió del río, sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice en el Salmo 46:4: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Note que hay un río que anuncia salmos. Esa es la fuente para Israel, y la fuente interna es la fuente para la iglesia. Solo hay una manera en que la iglesia de hoy puede entender, hermano, y si cabe la palabra, manejar la gloria postrera del tiempo final. Y esa forma es haciendo lo mismo que los apóstoles de Cristo, entrando al modus operandi o a la tradición apostólica, hermano. Dios le dio una vida a la iglesia y es la vida del Espíritu. Y el Señor le asignó un guía y es el Espíritu Santo. O sea, la vida y la guianza de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia que no tiene relación con el Espíritu Santo está perdida, hermano. La iglesia tiene que oír la voz de Dios. Pastor, y no solo es para los apóstoles. ¿Sería apóstol el ladrón aquel que estaba en el Gólgota? No, ese era malhechor, ese era bandido, y escuchó la voz del Espíritu, porque dejó de atacar a Jesús y le dijo: ¿te acuerdas de mí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oyó la voz. La iglesia tiene que oír la voz del Espíritu. ¿Qué tan dependientes somos del Espíritu, hermanos? Sinceramente, ¿qué tan dependientes somos del Espíritu nosotros? ¿Dependemos del Espíritu Santo para todo? ¿O todavía nos maneja nuestra voluntad humana? Ser dependientes del Espíritu es pedir guianza para todo. Que lo que hagamos sea para edificación, y si no es de edificación, mejor no lo hagamos. Hay un llamado en este tiempo, hermano, a la restauración. Yo sé que hay dos pueblos en la tierra que están luchando por restauración, por eso le leí Isaías 40 al principio y después le leí Hechos 3, 18 al 21, para que usted vea la diferencia de la promesa de restauración que le dieron a Israel. Porque la restauración de Israel
es volverse a Cristo. El judío no cree en Cristo. El judío tiene otro pensamiento. Por eso es que el judaísmo mesiánico al final niega a Jesús, hermano. ¿Ya? Al final niega a Jesús. La restauración de Israel es volverse a Cristo, y la restauración de la iglesia es vivir según el Espíritu. Repito, Israel va a ser salvo, o sea, no, mejor dejemos la restauración porque hay un pacto, no lo quiero confundir en eso, ¿verdad? Israel va a ser restaurado cuando reconozca a Cristo. Y Zacarías dice que al final lo van a reconocer cuando en el valle de Petra, según da la impresión, la escritura, Él se les va a revelar como el Mesías, después de que ha descendido en caballo blanco, con un nombre sobre todo nombre, y va a empezar, hermano, a machacar a todos los enemigos de Israel que van a estar apostados en contra de Israel con bombas nucleares y con el armamento moderno. Y dice que Él va a ir con su corcel de guerra y va a destripar a todos los malvados esos, como un caballo destripa las uvas, y va a llegar la sangre hasta el freno de su caballo. O sea que va a ser una matanza terrible, ¿verdad? Y al final llega al valle de Petra al remanente de juditos, hermano, allá en el Medio Oriente, un puñado nada más, porque por poco los van a exterminar. Y cuando vean, van a dar vítores: nuestro Mesías, y todos, hermano, nuestro Mesías, el Mesías que nos salvó, y todos van a vitorearlo. Y cuando desciende el Mesías, seguramente se va a quitar tal vez su manto, ¿verdad? Porque viene de batalla. Y le van a decir: ¿y qué son esas heridas en tus manos? ¿Y esa herida en tu costado? Y entonces se van a dar cuenta lo que nosotros ya sabemos, que el Mesías es Jesús. Hasta ahí va a venir la restauración a Israel. Pero para la iglesia es diferente, porque usted ya cree que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Mesías? Entonces la restauración nuestra no es conocer a Jesús. La restauración nuestra es obedecer al Espíritu Santo. ¿Y cuántos obedecemos al Espíritu Santo acá? Oiga los amenes. ¿Se da cuenta? Esa es la restauración, hermano. Obedecer al Espíritu Santo. Pero hay mucho pueblo que ni siquiera conoce la voz del Espíritu. ¿Cómo la va a obedecer? Entonces la oración, hermano, insisto, nos va a llevar a la comunión con el Espíritu, para que el Espíritu hable y nos diga qué espera de nosotros. Y al empezar a obedecer al Espíritu Santo, como decía Pablo, y pareció bien al Espíritu y a nosotros. ¡Ja! ¡Qué comunión, hermano! Pareció bien al Espíritu y a nosotros. Había diálogo con el Espíritu Santo. Qué forma tremenda de moverse. Esta es la restauración de la iglesia, cuando la iglesia sea dependiente del Espíritu Santo. Pero obviamente para lograr eso hay que disponer el corazón, hay que creer, hay que conocer y entender el mover de Dios en medio de nosotros. Hermano Héctor decía ayer: digámosle al Señor que se nos revele. Decía él, levante su voz, decía hermano Héctor, dígale: Señor, quiero conocerte. Pero después decía él: ¿para qué queremos conocer a Dios? ¿Para qué queremos conocerlo? Y la respuesta que él daba es: para obedecerle. Es lo mismo, ¿eh? Obediencia al Espíritu Santo. Está bien que el Espíritu me hable, pero ¿para qué? ¿Para qué me va a hablar? ¿Para no obedecerlo? No, si Él se va a revelar, de acuerdo, qué lindo cuando la gloria de Dios se derrame, pero que sea para obedecerle, para tener trono en el corazón y reconocer que Él es nuestro Señor. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios está haciendo hoy su obra a través del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo para la iglesia? Y la respuesta es: porque Dios es Espíritu. Y Dios envió al Espíritu Santo para que al obedecerle al Espíritu Santo seamos un espíritu con Dios, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Para eso, hermano, a Dios hay que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado. Oiga esto: a Dios hay que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado, y no como nosotros lo concebimos o lo interpretamos. Esa es la realidad del Evangelio. Hay que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado, sin modificaciones, hermano, y no como nosotros lo concebimos o lo interpretamos. Porque ese es otro problema que se da hoy en el postmodernismo, ¿verdad? La mezcla también que se da, el sincretismo religioso, que acomodan el Evangelio a las personas en lugar de que las personas se acomoden al Evangelio. Por eso la alabanza del tiempo final ha dejado de ser la alabanza verdadera. Ayer compartía con mi primo que está aquel metido un tanto en el aspecto del judaísmo, pero me gustó su postura.
Me dijo, mira, yo estudio las escrituras judaicas, me dijo, porque la verdad es que son los textos originales de la palabra. Y el griego es otra cosa, y eso sí es cierto, hermano. La Septuaginta es la primera traducción que se hizo del hebreo al griego y puede tener algunas alteraciones, ¿verdad? Entonces aquí le decía, a mí me gusta estudiar el manuscrito original. Bueno, original en el sentido pues del lenguaje, porque los originales ya no existen, ¿verdad? Y me gusta leer eso, ver la costumbre de Israel, no porque yo esté judaizado, yo sé quién soy, sé que Cristo me salvó, decía él, pero me gusta conocer de cerca esto. Y es cierto, hermano, porque ahí está la exigencia de la escritura, y no como nosotros concebimos o interpretamos. Pues todo salió porque él me decía, es que mira, primo, me decía, hay que reconocer que la alabanza que se ha infiltrado en la iglesia es pagana. Hay tendencias raras, hermano, porque si nos ajustamos al cántico del Espíritu, que no era tan manipulador de la carne, ya a ninguno le gusta, ¿verdad? La gente quiere ritmos modernos, por eso me llega a esa iglesia porque es moderna, dice. ¿Y quién dice que es lo que Dios quiere? Por eso le digo, a Dios hay que creerlo y aceptarlo como Él se ha revelado, no como nosotros lo queramos concebir. Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de un pacto. Entonces hay que entender esa conducta divina para poder caminar con Dios en un pacto. Un pacto va más allá de un contrato, porque un contrato se puede disolver, hermano. Por eso el matrimonio es un pacto, porque el matrimonio realmente no se puede disolver. Por eso dijo el Señor, lo que Dios ha unido, ¿qué dice Mateo 19? Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Entonces cuando el hombre separa, es simple, Dios no unió. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Entonces hay que creer en Dios y recibirlo tal y como Él se está revelando, hermano. No hacerle acomodamientos, no hacerle cambios al evangelio. No, tenemos la palabra escrita. Para mí que el literalismo es muy funcional, porque es la palabra que Dios envió para que en este tiempo gocemos de una restauración plena y total, para solo ser encapsulados, retomo la introducción, ser metidos a una burbuja santa y esperar nada más el día de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos deseamos verlo, hermano? Con nuestros ojos naturales. Qué lindo sería entrar a ese proceso de la exanastasis, ¿verdad? Para ver al Señor no bajo resurrección, o sea, no morir pues, sino estar vivos, para que seamos transformados y ser levantados al encuentro con el Señor en las nubes, y de ahí partir a una eternidad donde vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Aleluya. Pónganse de pie, hermanitos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos permita disfrutar de ese tiempo de plenitud de restauración. Plenitud es que se complemente lo que Dios ha empezado. Yo sí estoy seguro, hermano, no me cabe la menor duda que el día que creímos en Jesús comenzó nuestra restauración. Eso yo lo tengo bien claro. ¿Cuántos acá hemos creído en Jesús? Levante su manita para tener testimonio. En usted ya la restauración se empezó. ¿Cómo iremos? Eso sí no lo puedo yo precisar, solo el Espíritu Santo. Y nosotros mismos quizá podemos tener una idea de cómo vamos en el proceso de transformación, porque ahorita no se preocupe usted tanto por haber entrado a la restauración, porque la restauración ya empezó. Ahora la preocupación de este día en adelante es qué tanto el evangelio me ha transformado. Y transformación es cambiar de forma, es ya no ser los mismos, hermano. Parecernos a Jesús, tomar la imagen de Jesús, porque esa imagen es la que están plasmando en la iglesia. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y de los ministros: capacitar a la iglesia para la obra, para que ésta actúe en el ministerio y para que alcance la estatura de varón perfecto, y entonces estar preparado para el encuentro con nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos. Levanta tu voz, hermano. Levanta tu voz, dile gracias, Señor. Levanta tu voz. Yo quiero que la iglesia se acostumbre a orar en voz alta. Dile: Señor, ayúdame para completar esta restauración. Dile con tus palabras, eso es clamar. Dile: Señor, ayúdame a dar la estatura del varón perfecto.
Dile: Señor, yo no quiero alejarme avergonzado el día de tu manifestación. Hermanitos amados, todavía hay tiempo. Mientras estamos en la tierra hay tiempo. Todavía hay oportunidad de poder entrar a la restauración plena, de poder acercarnos a nuestro Dios para que nos unja, para que por su Espíritu Él nos trabaje, que nos envuelva en esa burbuja santa que va a envolver a aquellos que han dado la estatura del varón perfecto en la tierra. El altar está abierto. Si alguno quisiera venir a orar acá, quizá, hermanos, haya también una tarde en la que tengamos todavía algo de qué arrepentirnos. El altar está abierto. Si alguno quiere tomarse de los cuernos del altar como en el antiguo pacto, venga al altar a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero un cambio, Señor. Yo quiero una transformación. Yo quiero parecerme cada día más y más a ti. Y el Señor lo va a hacer, hermano, porque Él escudriña el corazón, Él escudriña la mente. Solo acércate y dile: Señor, cámbiame, ayúdame, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo quiero estar preparado para el día de tu manifestación. Y entonces vamos a estar bajo el influjo del Espíritu, que se va a mover, que va a trabajar, que nos va a ministrar de una manera sobrenatural. Oremos al Señor esta tarde. Dile ahí donde está: Señor, yo quiero alcanzar el clímax de la restauración. Dile: Señor, yo no me quiero quedar a medias. Señor, yo quiero llegar a la estatura de varón perfecto para poderte ver, mi Cristo amado, para poderte mirar de frente, Señor, para contemplar tu hermosura, para conocer al amado de mi alma, para conocer al que me ha amado con amor eterno. Señor, purifícame. Dile: que tu sangre sea rociada, que tu sangre me lave, que tu sangre me limpie, que tu sangre me purifique, que tu sangre, Señor bendito, renueve mi vida. Oh, Rabasaira Rama Rama Kandarakta Sayarama Kiras Irabasama Rabaraba Kandarama Saira. Espíritu Santo, por favor, envuélvenos, Señor, con tu gloria. Cúbrenos con tu manto santo, Señor. Hoy bendecimos a tu pueblo. Padre, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a los líderes de Ministerios Visión de Fe, hermanitos ancianos, hermanitos coordinadores. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que podamos caminar juntos hacia la meta, hermanitos amados. Que nos ayude el Espíritu Santo para trabajar en un mismo sentir y llevar a todo un pueblo a la plenitud de la restauración. Analiza tu vida un momento. Yo no sé cuánto te ha cambiado el Señor a ti, pero tú sí lo sabes. Si has experimentado cambios en tu vida, dile: gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Pero si también ves que hay cosas que tienes que cambiar, dile: Señor, todavía me falta. Transfórmame, dile. Transfórmame a la imagen de Jesús. Dile: Espíritu Santo, que reconozca tu señorío. Dile: Espíritu Santo, y me humillo delante de ti para que me transformes, para que me cambies.